escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la ternura y la misericordia de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanas y hermanos, es un gusto saludarles a través de este medio y poder llegar hasta sus hogares, ya que dada la situación, pues no podemos reunirnos en el templo, pero eso no impide que estemos en comunión y que el Señor nos una para celebrar la Santa Eucaristía. Les invito a que en este momento hagamos memoria de aquellas intenciones que queremos poner delante del Señor. A lo largo de la semana han estado preguntando si se podía apuntar intenciones. Yo le decía a doña Lorena que no, porque eso se prestaría para estar en contacto con muchas personas, y entre menos contacto físico tengamos, mejor, para evitar cualquier contagio. Pero sabemos bien que el Señor es el que mejor conoce nuestro corazón, es el que sabe cuáles son nuestras intenciones, y por eso en este momento les invito a que cada una y cada uno desde sus hogares guardemos un momento de silencio y pongamos delante del Señor aquellas intenciones por las que queremos celebrar esta Eucaristía. Recordamos a nuestros difuntos, recordemos nuestras necesidades, recordemos todas aquellas cosas y pongámoslas delante del Señor en este momento de silencio. Poniendo delante del Señor estas intenciones, dispongámonos a comenzar nuestra Eucaristía pidiéndole perdón al Señor por todos nuestros pecados. La Cuaresma es un tiempo de conversión, y para que haya conversión es necesario tener conciencia de nuestros pecados. Cada vez que celebramos la Eucaristía lo hacemos, y por eso les invito a que también en un momento de silencio nos reconozcamos pecadores y pecadoras delante del Señor, y acogiéndonos a la misericordia infinita de Él, le pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo,
ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que tu gracia nos ayude para que vivamos siempre de aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nos disponemos para escuchar la palabra de Dios. Lectura del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré a ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti, Señor, escucha mi clamor, que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor. Mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor mucho más que la aurora el centinela. Perdónanos, Señor, y viviremos. Como aguarda a la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor, porque el Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu. Puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes,
Entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Hermanas y hermanos, que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allí? Jesús les contestó: ¿acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto?
Ella le contestó: sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar ahí y la siguieron. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Le contestaron: ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: de veras, cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atado con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Hermanas y hermanos, nos encontramos ya en la víspera de la Semana Santa. Si Dios quiere, justamente dentro de 8 días comenzaremos la Semana Santa, que tiene como punto culminante la Pascua. Por eso la palabra de Dios que hemos escuchado hoy nos presenta a Jesús como Señor de la vida y como aquel que vence la muerte. Efectivamente, nosotros creemos en el Dios de la vida. Ese Dios que creó todo por amor, ese Dios que en su infinita providencia cuida siempre de todas sus criaturas y que no quiere que nadie, absolutamente nadie, muera. Dios es Señor de la vida. Y eso es precisamente lo que hemos escuchado en la primera lectura. Ezequiel acompaña al pueblo judío en una situación de muerte. Justamente el texto que hemos escuchado son unos pocos versículos que se enmarcan en el capítulo 37 del profeta Ezequiel, aquel pasaje, recordarán ustedes, del valle de los huesos secos, que Dios
va haciendo que recobre vida. Aquello donde no parecía haber esperanza, donde parecía que la muerte imperaba, Dios se hace presente para comunicar vida. Esa era la situación del pueblo judío en el exilio de Babilonia. Habían vivido una guerra catastrófica, habían sido llevados al exilio, pensaban que Dios les había abandonado, creían que estaban en el total desamparo, y la situación dolorosa por todo lo que habían pasado se agravaba por esa pena moral que llevaban en su interior, la desesperanza. Repito, pensar que Dios les había abandonado y ya no estaba con ellos. En esas circunstancias de dolor, de sufrimiento y de muerte, el profeta anuncia esperanza. Dios no les ha abandonado. Dios les está acompañando y Dios hará que este pueblo se levante, recobre la vida y regrese a su tierra. Los hará salir de ese sepulcro en el que se encuentran y les dará vida y vida abundante. Ese Dios, a través de su Espíritu, es el que sigue dando vida al mundo. Y eso es lo que San Pablo nos dice en la segunda lectura. San Pablo nos dice que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Es interesante poner atención al texto. En 3 ocasiones, en este par de versículos, San Pablo hace énfasis en que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Justamente es el Espíritu que recibimos el día de nuestro bautismo y confirmación. Es lo que nos hace decir a nosotros que somos templos vivos del Espíritu Santo. Es el que, dirá San Pablo, nos lleva a reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ese Espíritu está en nosotros, el Espíritu de Cristo. Y ese Espíritu de Cristo es el que hace que nosotros pongamos nuestra mirada y nuestra confianza en Él en cualquiera de las circunstancias que nos encontremos. En el Evangelio, justamente, aparece Jesús como protagonista. Es el Jesús humano, cercano, en medio del pueblo, que se conmueve ante el sufrimiento de aquellos judíos y de aquellas 2 hermanas que estaban tristes por la muerte de Lázaro. Es el Jesús que siente el dolor de la pérdida de su amigo. Uno de los relatos más hermosos del Evangelio de San Juan, me parece a mí, es precisamente este. Al ver a ese Jesús capaz de conmoverse y capaz de llorar, ese Jesús humano, y como tal comprende nuestros sufrimientos, nuestros dolores, nuestros miedos, nuestras angustias. Ese Jesús en el Evangelio es el que aparece como Señor de la vida y vencedor de la muerte. Es un Jesús que nos acompaña de una manera discreta, como comienza a hacerlo al inicio del pasaje que hemos escuchado. Sabe que Lázaro está enfermo, pero aguarda, espera. No saca su varita mágica para ir y curar a Lázaro. No. Espera el tiempo de Dios. Espera el momento en que debe actuar. El momento propicio. Y cuando llega, pues obviamente ya Lázaro ha fallecido. Y es hermoso ver y escuchar, interiorizar los diálogos que Jesús tiene con las hermanas.
tanto con Marta como con María. Al comienzo hay un reclamo por parte de Marta y por parte de María. Es el reclamo que a veces nace del dolor y del sufrimiento, de la impotencia. Cuando alzamos nuestra mirada al cielo y le preguntamos a Dios por qué permite esto, por qué ocurre esto. Es la sensación que muchos de nosotros hemos vivido cuando el dolor y el sufrimiento nos agobian tanto que incluso llegamos a pensar que Dios nos ha abandonado. El reclamo de ambas hermanas es: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Si hubieras estado aquí. Es lo que nosotros decimos ante las situaciones que contemplamos en el mundo, y probablemente es la pregunta que nos hemos hecho ante esta situación mundial que estamos viviendo. Cuando uno ve la cantidad de gente enferma, cuando uno ve la cantidad de personas que están muriendo, cuando uno a través de las noticias ve esas escenas realmente conmovedoras. Pero no solamente hoy, en otras situaciones también, en situaciones de guerra. La guerra de Siria, por ejemplo, que el Papa tanto ha insistido en que pongamos atención. Y en tantas otras situaciones de guerra que ocurren en el mundo. Frente a las situaciones de injusticia social, donde unos se aprovechan de otros, donde unos le roban la dignidad humana que tienen las personas, causando situaciones realmente conmovedoras. Cuando uno ve situaciones que pasan en el mundo donde pareciera que el mal y el pecado son los que imperan, y pareciera que es Dios el que guarda silencio, y que es el mal el que lleva la voz cantante. Pareciera que es el mal el que triunfa y Dios guarda silencio. Es la misma situación que ocurre en la pasión y muerte del Señor. Como cordero llevado al matadero, nos dirá el profeta Isaías, Jesús guardó silencio. Pero ahí también podemos ver que pareciera que Dios guarda silencio. Así vivimos nosotros muchas situaciones. Pero después de esa sensación de desamparo, después de esas preguntas y reclamos a Dios, es importante poner atención a las palabras de Jesús, que nos exhorta a tener fe. Es la fe la que nos lleva a abrir los ojos. Es la fe la que nos lleva a darnos cuenta que más allá de ese aparente silencio de Dios y esa aparente triunfo del mal, hay algo distinto. Es Dios, es la vida. Y es eso precisamente lo que nosotros debemos tener a la hora de contemplar el mundo. Cuando veamos el mundo en situaciones de injusticia, de pecado, de dolor, de sufrimiento, ahorita cuando contemplamos el mundo aparentemente aplastado por la enfermedad y la muerte, es importante que escuchemos estas palabras de Jesús. Tengamos fe en Él. Tengamos fe en Él. Y esa fe nos llevará a descubrir que la enfermedad y la muerte están ahí y no podemos negarla. Pero que también hay vida. Hay vida y está la presencia de Dios de muchas formas. No como nosotros quisiéramos. Que a veces nosotros queremos
que Dios aparezca con su varita mágica y vaya resolviendo las dificultades y problemas. A veces queremos que Dios, con un acto de magia, resuelva estas situaciones de enfermedad y sufrimiento. No, el modo como Dios actúa es otro. Y eso es precisamente lo que contemplamos en la palabra de Dios que hemos escuchado hoy. Dios nos da su Espíritu. Remontémonos a aquella escena del capítulo 37 del profeta Ezequiel, que todos ustedes probablemente habrán escuchado alguna vez. Dios va llevando al profeta en medio de aquel valle donde solo hay huesos secos. Y Dios es el que comienza a hacer que aquellos huesos secos vayan juntándose, uniéndose, vayan volviendo a una situación donde finalmente, a través del Espíritu que sopla sobre ellos, se revitalizan y vuelven a la vida. Así es como Dios actúa, a través de su Espíritu. Ese Espíritu es el que está ahora actuando en estas circunstancias que nos encontramos. El viernes pasado, muchísimos católicos nos unimos en oración con el Papa. Díganme ustedes si no sentimos la presencia de Dios en esa oración. Díganme ustedes si este gesto hermoso del Papa no nos demuestra una vez más que Dios no nos ha abandonado, que Dios está con nosotros. Era interesante ver la escena de la plaza de San Pedro totalmente vacía, oscura y para colmo lloviendo. Gráficamente podíamos nosotros ver ahí cómo se encuentra el mundo hoy. Pero también, si ustedes se dieron cuenta, había una luz en el centro. Esa luz donde escuchamos la palabra de Dios y un mensaje hermoso por parte del Papa, nos preparó para llevarnos a una luz mucho más grande todavía, cuando entramos y nos situamos en la entrada a la Basílica de San Pedro. Y vimos sobre el altar al Santísimo Sacramento expuesto. Nos olvidamos de aquella oscuridad, nos olvidamos de aquello vacío, nos olvidamos de la lluvia y pusimos nuestra mirada y nuestra confianza en el Señor. Es el Espíritu de Dios el que actúa. Y así está actuando hoy de muchas maneras. Por eso les invito a que pongamos hoy una vez más nuestra mirada y nuestra confianza en el Señor. Y que nos dispongamos a vivir una Semana Santa de fe. Una Semana Santa donde nos revitalicemos. Probablemente no nos vamos a reunir en los templos como otros años. Probablemente no andaremos en las procesiones como otros años. Pero esta va a ser una oportunidad para que vivamos una semana realmente santa, donde el gozo y la alegría nos inunde de verdad, donde la esperanza nos envuelva, donde la confianza en Dios nos levante. No habrá paseos a la playa, no habrá paseos a la montaña. Y este año, quizá providencialmente, cumpliremos lo que yo repito siempre en la misa del miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza,
con la imposición de la ceniza, comenzamos un camino que no debe llevarnos a la playa ni a la montaña, sino que debe llevarnos a la Pascua. Debe llevarnos a vivir esa experiencia de la pasión, muerte y resurrección del Señor. La palabra de Dios que hemos escuchado hoy nos prepara para eso. Por eso les invito a que esta semana nos preparemos más para vivir una semana realmente santa. Estamos encerrados en las casas. Probablemente ya comienza a sentirse el efecto de la claustrofobia, de no poder andar libremente en la calle. Pero este es un tiempo propicio para orar, para leer la palabra de Dios. Este es un tiempo propicio para prepararnos espiritualmente, personal y familiarmente. Ahí, con su familia, ahí donde usted se encuentra, ahí continuemos esta semana que nos queda preparándonos con más intensidad. Probablemente esta semana habrá noticias que en algún momento nos asusten, que en algún momento nos entristezca y nos desanime. Frente a esas noticias, frente a las imágenes de enfermedad y muerte en el mundo, recordemos que Cristo es Señor de la vida y vencedor de la muerte. Creamos en Él, confiemos en Él, pongamos nuestro corazón y nuestra vida en las manos de Él. Pues pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de crecer en la fe. Pidámosle al Señor la gracia de creer en la palabra de Jesús. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de prepararnos estos días que nos quedan para que el próximo domingo celebremos la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén y ahí comencemos la Semana Mayor, como popularmente se le llama a la Semana Santa. Que Cristo pues nos conceda estas gracias y que Cristo siempre esté a nuestro lado, dándonos vida y vida en abundancia. Que así sea. Amén. Amén. Les invito a que ahora hagamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Agradecidos y llenos de confianza en aquel que nos da la vida nueva, presentémosle nuestras súplicas. A cada petición vamos a responder: Señor, danos vida nueva para amar. Señor, danos vida nueva para amar. Por los ministros ordenados, para que siendo testigos de la experiencia del amor de Dios, particularmente en el sacramento de la reconciliación, no dejen de sentirse llamados a la conversión, oremos. Señor, danos vida nueva para amar. Por los gobernantes, para que invitados a la conversión, procuren políticas que favorezcan el bien común en aras de construir una sociedad más justa y solidaria,
Oremos. Señor, danos vida nueva para amar. Por las personas que sufren experiencias de muerte, encomendemos a todas las personas que están enfermas por el coronavirus, a todas las familias que han sido afectadas por la muerte de un ser querido, para que haciendo opciones sabias puedan librarse de estas situaciones de sufrimiento, poniendo su mirada en el Señor y reencuentren así sendas de vida. Oremos. Señor, danos vida nueva para amar. Por nosotros, para que nos dispongamos a la celebración de la Pascua, asumiendo el compromiso de construir una verdadera cultura de vida, oremos. Señor, danos vida nueva para amar. Por nuestros hermanos y hermanas difuntos, encomendemos a las personas que han muerto producto de esta pandemia, a nuestros familiares y seres queridos que hoy encomendamos en esta Eucaristía, para que por la misericordia del Señor disfruten de la vida en plenitud. Oremos. Señor, danos vida nueva para amar. Y en silencio pongamos delante del Señor nuestras necesidades personales y familiares. Por todo esto, oremos al Señor. Señor, danos vida nueva para amar. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que tu gracia nos ayude, para que vivamos siempre de aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Perdón, hice la oración colecta en lugar de la oración de las ofrendas. Vamos a hacer la oración de las ofrendas. Escucha, Dios Todopoderoso, tú que nos has iniciado en la fe cristiana, y purifícanos por la acción de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, hombre mortal como nosotros, lloró a su amigo Lázaro, y Dios y Señor de la vida, que lo levantó del sepulcro. Hoy extiende su compasión a todos los hombres y mujeres, y por medio de sus sacramentos los restaura a una vida nueva. Por él, los mismos ángeles te aclaman con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 Señor de gloria y majestad. Toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana. Bendito nuestro Rey. Bendito aquel que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana. Bendito nuestro Rey. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos y santas, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda.
Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestros obispos José Rafael y Daniel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta comunidad eclesial que hoy nos unimos en oración a través de esta Santa Eucaristía. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos e hijas dispersos por el mundo. A nuestras hermanas y hermanos difuntos, en un momento de silencio, recordemos a aquellos difuntos que estamos encomendando en esta Eucaristía. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso decimos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, de las enfermedades, de esta pandemia, del miedo, de la desesperanza, de la insolidaridad, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Omitimos el rito de paz y pasamos a la Santa Comunión. Para hoy vamos a hacer un pequeño cambio. La semana pasada hicimos la comunión espiritual después de la comunión sacramental que habíamos realizado los que estamos aquí. Hoy vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacer primero la oración de la comunión espiritual y después, los que estamos aquí, comulgaremos sacramentalmente.
Hermanas y hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que somos invitadas e invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Les invito a que nos unamos en oración. Bajemos un momento la cabeza, cerremos los ojos y de verdad sintamos esa presencia de Dios en nuestro corazón y comulguemos espiritualmente. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. El cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Antes de finalizar, un par de avisos. En primer lugar, invitarles, no como un eslogan, no porque está de moda, sino porque de verdad es lo que nos va a ayudar a contener a este virus. Permanezcamos en nuestras casas, permanezcamos ahí y no nos expongamos. Cuidemos de nosotros y cuidemos de los demás. En segundo lugar, estamos a la orden para servirles. Como les decía la semana pasada, todo está cerrado, incluso la oficina parroquial. Pero eso no significa que no estoy a la orden de ustedes. Pueden encontrarme aquí en la casa cural. Si se presenta alguna emergencia, algún enfermo gravísimo, y repito, grave, que urja ir a administrarle la unción de los enfermos, con mucho gusto yo voy. Tenemos ese permiso bajo ciertas condiciones que hay que guardar. Igualmente, si hay algún difunto, también con mucho gusto
podemos celebrar el funeral o las exequias y, guardando las condiciones, pues podemos vivir ese momento de oración para despedir a su ser querido. Así que estoy aquí a la orden en la Casa Cural. En tercer lugar, invitarles a vivir la Semana Santa, y desde ya les anuncio lo que vamos a hacer para Semana Santa. Las transmisiones en vivo, que nos han pedido que se hagan en vivo, serán la misa de la Pasión del Señor el domingo de Ramos a las 10 de la mañana. El próximo domingo la misa no va a ser a las 10:30, va a ser a las 10 de la mañana. 10 de la mañana el próximo domingo, domingo de Ramos. El Jueves Santo, la Cena del Señor o la misa de la Cena del Señor la realizaremos también en vivo a las 6 de la tarde. 6 de la tarde, Jueves Santo. Viernes Santo, vamos a hacer los oficios de la pasión y muerte del Señor y adoración de la cruz a las 4:30 de la tarde. 4:30 de la tarde. El Sábado Santo, la vigilia pascual, que aunque estemos solos, no puede ser que pierda la solemnidad y el realce que merece, porque es la madre de todas las vigilias. Será el Sábado Santo a las 7 de la noche. Sábado Santo, 7 de la noche. Y Domingo de Resurrección, la misa de Pascua, será también a las 10 de la mañana. Domingo de Pascua, 10 de la mañana. Desde ya les invito a que nos unamos como parroquia, como familia, donde quiera que estén. Detengámonos un momento, apaguemos el celular, dejemos lo que estamos haciendo, los oficios normales o las actividades que probablemente están haciendo para entretenerse, dejémoslas un momento de lado y unámonos como parroquia, unámonos como una comunidad de fe y amor en torno a Jesucristo, que es el que nos une, que es el que nos da la vida, que es el que nos da la esperanza. Por último, les invito a que nos encomendemos a la Santísima Virgen y digamos todas y todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos cuentes siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos comulgado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A vivir una semana de fe y esperanza con nuestra mirada puesta en el Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que tengan un feliz domingo. Pueden quedar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios, nueva ley, nueva alianza en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Olvidaba agradecer a la Pastoral de Comunicación. Muchas gracias a doña Lorena, a don Juan y a Adolfo, el prenovicio jesuita, que nos ha acompañado aquí en la capilla de la Casa Cural, en la capilla de la comunidad de los jesuitas. Feliz día.